Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar la clase. Recuerden que en la clase anterior hablamos sobre los elementos y factores del clima. Cuando hablamos de elementos y factores del clima, hablamos de la diferencia que hay básicamente entre lo que es el estado del tiempo y el clima. No son lo mismo. Cuando hablamos del estado del tiempo, hablamos de cómo va a estar la atmósfera en un momento determinado. Por ejemplo, esta semana. Si va a llover, si va a estar haciendo viento, si hay mucha humedad, etc. Pero cuando hablamos del clima, hablamos de algo a largo plazo. Hablamos de cómo está el clima de una región determinado por sus factores geográficos y climatológicos. Entonces, el clima no varía. Lo que varía es el estado del tiempo. El clima ya está determinado. A menos que haya un fenómeno geológico o astronómico importante que modifique el eje de rotación de la Tierra, el clima no varía. Lo que varía es el estado del tiempo. Entonces, aclarado eso, que siempre lo digo, los elementos y los factores del clima que hemos visto, como elemento básicamente, hemos estado hablando de la precipitación, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica. Y esos elementos del clima que yo les menciono, ustedes hicieron como tarea dibujar los instrumentos que se utilizan para medir esos elementos del clima. Entonces, para medir la temperatura utilizamos el termómetro. Para medir la lluvia, la cantidad de lluvia que cae, se utiliza el pluviómetro. Para medir la humedad presente en la atmósfera se utiliza el higrómetro. Para medir el aire y su velocidad se utiliza el anemómetro. Y para medir la presión atmosférica se utiliza el barómetro. Entonces eso ya es de las clases anteriores. Y esos son los elementos del clima. Y los factores que modifican el clima tienen que ver con la latitud a la que se encuentra la región o el país. La latitud es la distancia con respecto al Ecuador. El Ecuador es el centro del mundo. Entre más arriba del Ecuador o más al sur del Ecuador, el clima cambia, se vuelve menos caliente. Y la altitud tiene que ver con entre más alto esté un lugar, entre más elevado esté el territorio, entonces el clima es más frío. Por eso las montañas son más heladas que la costa. ¿Okay? Entonces el clima como tema general lo vimos en las clases anteriores. Ahora, como tema específico de Honduras, ahorita lo vamos a ver de manera resumida también. Aquí tenemos un mapa de lo que es el clima de Honduras. Ustedes pueden ver que este mapa es bastante irregular. Aparecen zonas pintadas de diversos colores, representando los diferentes climas que hay en Honduras. Pero en sí, lo que encontramos en el clima de Honduras son zonas climáticas. Entonces, para eso, vamos a ver que el clima de Honduras está conformado por las diferentes zonas con su respectivo clima. Por ejemplo, en la zona del litoral atlántico, recuerden ustedes que el litoral atlántico es la costa del norte de Honduras, donde está el departamento de Cortés, Atlántida, Colón y gracias a Dios. Esa zona climática, donde están las ciudades de Trujillo, La Ceiba, Tela, Moa, posee un tipo de clima muy húmedo y se forma prácticamente un tipo de bioma llamado de selva. ¿Okay? Entonces, las lluvias van a estar ahí presentes casi todo el año. Es uno de los climas más lluviosos. ¿Desde cuándo va a iniciar la lluvia? Entre mayo y junio.
y se va incrementando gradualmente. Los meses más lluviosos son septiembre y octubre. Noviembre y diciembre se calma la lluvia y comienza una estación bastante fría, hasta que vuelve el ciclo en mayo. Entonces, aquí hay unos datos del clima de la región, de la zona litoral del norte, que vendría siendo como las estadísticas del clima. Entonces vamos a encontrar una humedad relativa del aire de 82% como promedio en el año. O sea, 82% es bastante, elevadísimo. Y esto es lo que hace que este clima sea húmedo. Esta cantidad de humedad que tiene, el 82%, es lo que ustedes van a ver si viajan, tienen la oportunidad de ir a la zona norte. En el mismísimo temporada de verano van a notar ustedes que hace un gran calor, pero la humedad no baja. La humedad está al 82%. Eso hace que sea todavía más incómodo el calor de la zona norte, porque usted va a sentir la temperatura alta, pero también va a sentir que la ropa se le adhiere al cuerpo, se le pega por la humedad que hay presente en el aire. Entonces es bastante desagradable el calor de la zona norte. Y una temperatura promedio anual de 27 grados centígrados. Esa es la temperatura promedio. Ahora bien, la temperatura máxima promedio va a estar de 30 centígrados y una mínima de 20. Estas mínimas de 20 son entre diciembre y enero. ¿Cuál va a ser el mes más caliente en esta zona? Mayo y junio, con temperaturas que oscilan en los 28 y los 32. Y los meses más frescos van a ser diciembre y enero, con temperaturas que van de 23 y 24 grados respectivamente. Entonces, en el mapa climático de Honduras, esta zona climática correspondería a esta parte de aquí que usted ve en un color como mostaza. ¿Okay? Ese es el litoral costero, que también incluye a las islas de la bahía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas ahora? No, profe. No, entonces voy a necesitar que me hagan un favor. Necesito que activen su cámara para corroborar que andan con el uniforme. Voy a pasar lista. Muy bien, Alicia. Hola, profe. Caleb, lo vi. Daniela. Aquí estoy, profe. Presente. ¿Quién es Lisanki? Derek y Cristian, profe. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Derek y Cristian. Derek y Cristian, ok. Espérame que lo voy a anotar. Presente. Naomi. Presente. Y Noelia. Noelia Mondragón de ahí, pero es Camila. Entonces ya la anoté. Perfecto. Gracias, Jorge. Así dejen porque a medida que de la clase a veces se mete el director a las clases a verificar que anden con uniforme. Se mete a las conferencias. Entonces necesito que estén así con la cámara activada. Bueno, pues. Siguiendo con lo de las zonas climáticas, luego tendríamos el clima de la zona norte interior. Cuando hablamos de la zona norte interior, es la parte donde deja de ser playa, deja de ser una planicie costera y empiezan a salir las primeras montañas. Entonces, la humedad que viene del océano, el frío que viene,
que trae el aire de las brisas marinas, choca contra las montañas, las primeras montañas que se encuentran en el país. Entonces eso va a generar un clima diferente, un clima que se llama tropical de sabana, así se le llama. Entonces esta zona climática comprende el Valle de Sula, que está en el departamento de Cortés, y otro valle bien importante llamado Quimistán. También es parte del departamento de Oro, el municipio de Lanchito y la ciudad de Tocoa. El clima, como les digo, es un tipo de sabana tropical. Entonces va a tener dos estaciones, la estación seca, que va de enero a abril, siendo marzo y abril los meses más secos, y una estación lluviosa que comienza en junio y finaliza en noviembre o diciembre. O sea, la diferencia, básicamente, entre la zona costera del norte y la zona interior del norte, son los promedios de humedad que se encuentran. Miren, aquí vamos a encontrar un 75% de humedad. O sea que baja la humedad un 10% con respecto a la zona del litoral costero. Ahora, ¿por qué baja la humedad en esta zona? Baja porque las nubes y el aire choca contra esas montañas que les digo y tiene que desprender mucha humedad antes de pasar al interior. Entonces es por eso. La temperatura media anual aquí ya va a ser de 26.2 grados centígrados. Y si usted lo mira, en la zona anterior es de 27 grados centígrados. Baja un poquito la temperatura. ¿Por qué va a bajar un poco? Porque recuerden que entre más alto esté un lugar, la temperatura va a bajar. Entonces las primeras montañas, aunque no sean muy altas, de la zona norte, van a influir en el clima para que la temperatura baje un poco. Entonces aquí las temperaturas máximas promedio que vamos a encontrar de 30 grados centígrados, o sea, no llega a los 32 que llega en la zona litoral. Y la mínima es de 21.9, o sea, más baja de lo que es en la zona costera. O sea que, en resumen, el clima de la zona norte interior va a ser un poquito más fresco con respecto a la costa. ¿Alguna pregunta? Estamos hablando de esta franja, mira. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, las zonas climáticas de Honduras las van a encontrar ustedes en el libro, en la página 82. Ahí hay unas actividades que hay que ir resolviendo sobre el clima. Ustedes ahí lo ojean el libro, entre la página 81, 82 y 83, buscan y resuelven esas actividades. Esa es la asignación que les voy a dejar. La asignación de esta vez no tiene que buscar en internet, sino que van a resolver lo que aparece en el libro, en las páginas 81. En las páginas donde se toca el tema de clima. Bueno, sigamos. Luego venimos al clima de la zona central. Pero antes de seguir con esto, les quiero explicar. Miren, nosotros tenemos que elegir temas que consideramos prioritarios, más esenciales por la situación de cómo se están dando las clases a nivel del país. Entonces, el libro es muy denso. El libro de la clase de sociales es teóricamente extenso. Entonces, si nosotros nos enfocáramos en la teoría que esté en el libro, tal y cual va ahí, no avanzaríamos como se debe avanzar porque nos pasaríamos leyendo un montón de contenido y no avanzaríamos en entender lo esencial. Entonces, por eso yo voy eligiendo los temas que considero que les van a servir como base para octavo grado y les voy asignando las actividades. Cuando regresemos a clases, vamos a hacer un repaso general antes de comenzar los nuevos temas para poder abarcar las actividades del libro que ahorita no estamos abarcando. Eso es un aviso nada más. Ahora, el clima de la zona central. Esta zona está formada por los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, El Paraíso y la región noroccidental del país. Esta área posee un clima de sabana tropical. Posee un clima de sabana tropical, el cual presenta dos estaciones.
una seca que comienza en enero y termina en abril, siendo febrero el mes más seco. Cuando dice más seco, no es el más caliente. En la situación del clima, recuerden ustedes que seco significa que es menos húmedo, ¿okay? No necesariamente más caliente. Seco es con respecto a la humedad, ¿okay? Y una estación lluviosa que inicia el mes de mayo y finaliza en octubre. Ustedes van a ir viendo aquí un patrón bien importante. Siempre la estación lluviosa en Honduras comienza en mayo. En todas las zonas climáticas. En todas las zonas climáticas del país. Independientemente de que la temperatura sea más alta o haya menos humedad, en todo el país va a empezar a llover en mayo. Durante la estación lluviosa se presenta un periodo de canícula. Este es un concepto que ustedes sí van a investigar. Canícula. ¿Por qué? Porque en medio de que esté lloviendo desde mayo hasta agosto, y la gente ve que hay días que llueve, días que no, pero generalmente siempre llueve, ¿verdad? Entonces hay un momento donde deja de llover entre julio y agosto. Y regresa un poco el calor y uno se preocupa, ¿será que ya no va a llover? Sobre todo los que se preocupan son los agricultores, porque los agricultores dependen de la estación lluviosa para no perder toda la inversión que han hecho de sus siembros, de sus cultivos. Entonces, pero la canícula es algo normal de nuestro clima. La canícula es un periodo donde deja de llover entre julio y agosto. A veces se extiende un poco y a veces se extiende menos, pero está presente ahí. Ahora, en la zona central es donde más se siente esa canícula. O sea, aquí en Tegucigalpa, en El Paraíso, en La Paz, en Comayagua, entre julio y agosto deja de llover por lo menos. Ahora, el promedio anual de humedad relativa en el aire es de 70%, o sea, baja un poquito con respecto a la zona norte. La temperatura media anual es de 24.9 grados centígrados. Usted dice, pero 24 es bastante fresco y aquí yo siento un gran calor todos los días. Bueno, es que es una temperatura promedio, no es una temperatura de siempre. La temperatura, la sensación térmica que nosotros tenemos es diferente a la temperatura. Nuestra sensación térmica aquí en Tegucigalpa casi siempre anda por los 29 a los 30 grados centígrados. Siempre sentimos calor aquí, exceptuando el amanecer o la madrugada. Aquí en Tegucigalpa casi siempre sentimos calor durante el día. Ahora, la temperatura máxima va a ser de 27 y la mínima de 22. Y estamos hablando de la zona central, que en el mapa sería entonces todas estas franjas que están aquí. Todas estas franjas que están aquí desde este color azafrán y este color verde olivo. Y aquí vuelve otra vez el color color anaranjado. Toda esta zona de aquí, más que todo lo que ven de color verde olivo, es la zona que tenemos este clima nosotros. Entonces estamos hablando del centro, de la zona central del país. Ahora iríamos a la zona occidental. Vamos a ver, dígame Caleb, el occidente, ¿hacia dónde queda? De aquí de Francisco Morazán, el occidente sería donde está Copán o donde está Olancho. ¿Alguien me puede decir cuál sería la respuesta correcta? El occidente sería hacia el lado de Copán o yendo para Olancho. Para Olancho. ¿Qué opinan los demás? El occidente sería yendo para Copán o para Olancho. Ajá. Estoy esperando. Olancho. Para Olancho también. ¿Quién dijo Olancho? Yo, Derek.
Ah, ¿y usted, Camila, qué opina? El occidente yendo para Copán o yendo para Olancho. Pensativa la Camila. Ajá. ¿No se atreve? Uh-huh. No, jóvenes. La zona occidental. La zona occidental es yendo hacia Copán. Por eso ustedes vieron el tema, uno de los primeros temas en la clase es las regiones de Honduras. ¿Cómo se divide Honduras en regiones? La región noroccidental, nororiental, la región centro-occidental, la región centro-oriental, la región occidental, la región sur, Olancho y Islas de la Bahía. Esas son las regiones de Honduras. Y la región occidental es Copán y Ocotepeque. ¿Okay? El occidente. Recuerden ustedes, tenemos siempre norte, sur, este y oeste. Pero cuando hablamos del occidente, estamos hablando de la región de Copán y Intibucá. Ahí la región tiene un clima que se llama un clima mesotérmico. El invierno va a ser seco. O sea, seco significa que no va a ser caliente, sino que no va a tener tanta humedad. Y el tipo de clima seco inicia en el mes de diciembre y finaliza en marzo. Y luego viene la estación lluviosa que comienza en abril y termina en noviembre. O sea que en Copán y en Cotepeque normalmente comienza a llover desde abril, o sea un poquito antes que aquí en la zona central. ¿Okay? Y el promedio anual de humedad relativa es del 76%. La temperatura es de 18, o sea mucho más baja que en las otras zonas del país. Y la temperatura máxima es de 22 y mínima de 12. O sea, estamos hablando de que el clima de la zona occidental es muy fresco. Es realmente fresco y agradable. Siempre que ustedes vean, las temperaturas de esa zona son bastante... En los noticieros que aparece el mapa de Honduras y ponen cómo va a estar la temperatura en los diferentes departamentos, en esa zona va a ser la más fresca siempre. ¿Por qué? Porque el factor que ahí más influye es la altitud. Ahí hay montañas muy altas, un lugar bastante montañoso. Se le conoce como el segundo clima de sabana tropical. Dice que son comunidades que están abajo de los 1400 metros sobre el nivel del mar. Este tipo de clima se caracteriza por presentar una temporada seca, que como les dije, comienza en diciembre y finaliza en abril. Ahora, el promedio anual de humedad relativa, recuerden que una cosa es la humedad absoluta y otra la humedad relativa, es de 76. O sea, hay menos humedad, pero la temperatura va a ser más baja. Y el mes más caluroso es abril. Y el mes más fresco es enero. Entonces, la zona occidental, en el mapa, es esta zona de aquí. Por eso yo les pregunté dónde quedaba el occidente. Este es el occidente. Y esta zona de aquí es el oriente. Este es el norte y este es el sur. O sea que ustedes cuando escuchen occidente, recuerden que hay un banco que se llama Banco de Occidente y lo fundaron aquí en Copán. Y cuando digan oriente, recuérdense de Olancho y de gracias a Dios. Ese es el oriente. ¿Okay? La zona oriental. La zona occidental por este lado, la zona oriental por este lado. Eso es algo que no pueden estar confundiendo, porque ya lo han visto desde la escuela. ¿Okay? Entonces ahora seguimos con el clima de la zona oriental. Entonces vamos hablando del departamento de Gracias a Dios, región oriental, del Paraíso y Olancho. Ahí es oriente. Acuérdense, Olancho queda en el oriente. Esta zona posee un clima de sabana tropical, la cual se caracteriza por presentar dos estaciones, una seca
que comienza en diciembre y finaliza en abril, siendo febrero el mes más seco. El mes más seco, no el mes más caliente. Siempre voy a recordarles eso y en el examen se los va a preguntar, que si seco significa caliente. Entonces, febrero es el mes más seco y la estación lluviosa comienza desde mayo y termina en noviembre, siendo septiembre el mes más lluvioso. El promedio anual de humedad es del 74%. La temperatura media es de 25 grados y la temperatura máxima es de 30. Abril es el mes más caluroso en la zona oriental, en Olancho, en el Paraíso. Y el mes más fresco es enero, igual que nosotros aquí en la zona central. Entonces, la diferencia en esta zona de Olancho, es que las temperaturas llegan hasta 30.2 grados centígrados, parecido a la temperatura aquí nosotros en la zona central. O sea, es más caliente en la zona oriental que en la zona occidental. ¿Por qué? Porque aquí hay más valles, es una zona menos montañosa. La zona de Gracias a Dios y la zona de Olancho es menos montañosa que la zona de Copán y de Cotepec. Por eso la temperatura es un poquito más elevada. Y ahora vamos a la zona de clima, a la zona sur, que es una zona de un clima también de sabana tropical. ¿Qué departamentos hay en la zona sur? Choluteca y Valle. La parte sur de Francisco Morazán podría formar parte de esto y la parte sur del Paraíso. Pero el clima siempre solo son 2 estaciones. O sea que ustedes van a observar cosas aquí que hay que observar. En todas las zonas climáticas de Honduras siempre se habla de 2 estaciones. No se habla de 4 como en el resto del mundo, que se habla de primavera y otoño. Aquí se habla de estación seca y estación lluviosa. ¿Ok? En otros lados del mundo hablan de primavera y otoño. Se habla de estación seca y estación lluviosa. ¿Cuándo comienza la estación seca? El mes de diciembre y finaliza en abril. Y la estación lluviosa comienza desde mayo y termina en octubre. ¿Ven? Es prácticamente lo mismo. Quizás son 15 días lo que diferencia que en algunos lugares comienza a llover en mayo y en otros comienza a llover final de mayo, comienzos de junio. Entonces, básicamente el clima en todo el país es tropical de sabana. El promedio anual de temperaturas aquí, ya de humedad, es del 66%. Es la zona con menos humedad del país. Es la zona con menos humedad. Y la temperatura oscila entre los 29 grados centígrados máxima hasta 34. Miren, esta es la zona donde la temperatura se eleva. La zona sur es la zona donde la temperatura llega a veces hasta los 35 grados centígrados. Es una cuestión asfixiante en los meses más calientes. Los meses más calientes, que estamos hablando de abril, marzo, abril, mayo. Y la mínima es de 23 grados centígrados. Abril es el más caluroso. Abril es el mes más caluroso en la zona sur, que es la zona más caliente del país. Ustedes van a decir, pero en San Pedro Sula, cuando yo he ido a San Pedro Sula he sentido más calor que en la zona sur. Es una sensación térmica diferente. La sensación térmica allá es un poco diferente porque hay más humedad. Aquí la humedad es del 66%. La humedad en la zona norte dijimos que era del 82%. La humedad es más alta en la zona norte, pero la temperatura es más alta en la zona sur. En la zona sur llega hasta 34.5 la temperatura. ¿Okay? Y en la zona norte llega a 30. Entonces, los dos son zonas calurosas, pero la diferencia es la humedad. ¿Una pregunta hasta aquí? No, ¿verdad? Entonces, la tarea va a ser resolver la página 80, leer y resolver lo que hay en la página 81, 82 y 83 del libro. Así que se les agradece su atención. En la clase en el tema de cívica, les voy a escribir por WhatsApp qué es lo que van a hacer en el grupo. ¿Okay? Entonces espero que hayan aprendido. Ahí en el libro van a reforzar el conocimiento. En la página 82 aparece lo de las zonas climáticas de Honduras. Y cualquier duda que tengan me pueden consultar en privado a mi WhatsApp. Así que Profe. digan. Profe. Digan.
Andy no se va a poder conectar. Si Andy no se puede conectar es porque van a arreglar el internet. Ok, entonces lo voy a anotar la excusa de él entonces. Sí. Gracias, Caleb. Vale, nada. Entonces ya quedan sabidos que tienen que trabajar el libro. Eso es su trabajo pendiente. Pasen un buen día. Pasen un buen día. Igual, profe. Igualmente. Adiós, profe. Adiós, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Jesús.